dudas, consultas sobre lo que hemos visto estas clases anteriores, del lunes y el martes, o inclusive la del viernes, pueden preguntar ahí sin ningún problema. Bueno, si no tienen ninguna consulta, o nadie y les dice, permítanme. Ok, sí, no hay problema. Para aquellos que no han estado presentes, ahí están las grabaciones de las clases para que las puedan ver, ¿verdad? En el canal de YouTube, igual yo les estoy dejando ahí el enlace en el tablón de clases. Vamos a ver. Aquí les estoy dejando, bueno, no estoy proyectando, pero igual les voy a compartir para que vean. Por favor, me confirma que ya pueden ver la pantalla. Sí, se logra ver. Ok, entonces, para los que han estado un poco ausentes, no se preocupen que yo aquí les he estado dejando las, les he estado dejando las sesiones o los enlaces para las sesiones para que las puedan consultar, ¿verdad? Y ahí ustedes puedan ponerse al tanto. Igual, para estas sesiones que han estado, que hemos tenido, les he estado dejando también ahí un par de videos de apoyo, por si lo quieren ver, para profundizar más. Les he dejado, por ejemplo, aquí dos como cursos completos para que puedan practicar PHP a full, explicando así de manera teórica y ahí, ¿verdad? Unos cuantos conocimientos de cultura general sobre PHP, sobre por qué sigue dominando la web. Igual para el día de hoy les he dejado ahí dos videitos de apoyo que les pueden ayudar a comprenderlo de una mejor manera, ¿verdad? Y obviamente el material correspondiente a la sesión del día de hoy. Así que por todo eso no se preocupen, que ahí eh, les estoy dejando el material para que lo puedan consultar, ¿verdad? Entonces, bueno, una vez dicho eso, y si no tienen ninguna otra consulta, creo que es un momento de que entremos a lo que viene siendo la clase del día de hoy, ¿verdad? No tienen ninguna otra pregunta, ¿verdad? O no tienen ningún otro comentario que quieran hacer, ¿verdad? Ok, entonces, eh, procedamos con lo que viene siendo lo interesante del día de hoy, ¿verdad? Veamos, entonces, para el día de hoy tenemos lo que son los arreglos o arrays en PHP. Permítanme un momentito. Ahí disculpen el ruido, ¿verdad? Bueno, entonces, como les decía, el día de hoy vamos a estar viendo lo que son los arrays o arreglos en PHP, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, cuando estuvimos viendo Java, bueno, no hace mucho, ¿verdad? Fue hace poquito, ¿verdad? Teníamos lo que son los arreglos, ¿verdad? Que prácticamente son como estructuras de datos o parte de las estructuras de datos, como lo pueden ser los objetos, que nos sirven para almacenar datos de una forma estructurada o de una forma ordenada, para nosotros después solo consultarlo, ¿verdad? Se podría considerar también como una forma de almacenaje esto de los arreglos, ya que nos da una facilidad, ¿verdad? Para poder tratar múltiples datos sobre un solo elemento. Pero veámoslo un poquito más a detalle, ¿verdad? O sea, conozcamos así de primera mano, así de manera súper, pero súper teórica, lo que viene siendo los arreglos. Nos dice que los arreglos en PHP son una estructura de datos, que es lo que ya les mencioné, ¿verdad?
que nos permite almacenar en una sola variable múltiples elementos que pueden ser diferentes tipos de datos. Es lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Dentro de un solo arreglo podemos almacenar mucha información. Quizás un ejemplo súper sencillo vendría a ser, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra información. Podríamos almacenar información, o sea, cada parte de nuestra información de una variable diferente, ¿verdad? Una variable nombre, ahí dice nombre, una variable apellido, bueno, ahí va la información correspondiente, nuestra fecha de nacimiento, nuestro documento de identificación, ¿verdad? Y también podríamos ser nuestro tipo de sangre, por ejemplo. Entonces, nosotros podríamos guardar todo eso en una sola, en variable por variable, pero también lo podemos hacer mediante el arreglo, ¿verdad? Que el arreglo nos ofrece el poder almacenar todo eso sobre una sola variable mediante un arreglo, ¿verdad? Y estos arreglos también tienen tipos, ¿verdad? O sea, no van a creer ustedes que solo se le pueden llamar arreglos como tal, ¿verdad? Sí se puede, ¿verdad? Pero eh, hay otros lenguajes que los nombran de diferentes maneras, ¿verdad? Pero bueno, también nos dice aquí, los arreglos nos permiten dar información a la cual podremos acceder mediante sus índices, que a su vez permiten saber el tipo de arreglo que estaremos usando, ¿verdad? Eh, si ustedes recuerdan, los arreglos, más que todo en programación, permítanme, vamos a sacar aquí la pluma, ok. Si ustedes recuerdan, los arreglos, vamos a hacer aquí de manera rapidita, perdonen ahí que no sea lo más bonito posible, pero para efectos prácticos creo que puede funcionar, ¿verdad? Si nosotros tenemos este arreglo, si nosotros lo definimos tal cual, recordemos que si nosotros no le asignamos un índice, este lo hace automáticamente, ¿verdad? Y quiero ver, recuerden ustedes en qué índice inician los arreglos. A ver si alguien lo recuerda. Si yo agrego un elemento, ¿qué índice se le va a asignar por defecto? A ver quién me dice. Primero se le agrega índice 0, creo. Exacto, exacto, ¿verdad? Cuando nosotros, por ejemplo, agregamos un elemento a un arreglo, pero nosotros no le decimos qué índice o qué posición va a ocupar, él automáticamente le asigna el índice o posición 0, porque va a ser el primer elemento que va a estar dentro del arreglo, que viene siendo acá. Entonces, todos los arreglos inician por posición 0, independientemente cómo se estructura, ¿verdad? Si se estructura en una dimensión o en múltiples dimensiones, ¿verdad? Ya ahorita, siguiendo esto, les voy a explicar, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos uso o solo agregamos los elementos, estos automáticamente toman el valor de índices numéricos, ¿verdad? Por ejemplo, como decía el compañero, si yo agrego el primer elemento, él automáticamente va a asignar el valor de 0. Y si me preguntan por qué inician en 0 los arreglos, pues es una regla dada y hecha por la programación, ¿verdad? No me voy a detener a explicar de por qué el índice 0 inicia así, por qué no es de 1, si tiene que ser el primer orden del alfabeto, ¿verdad? Porque sería meterme en temas, se podría decir que hasta equivalentemente muy arraigados a lo que viene siendo la, la teoría, de la creación de la programación, ¿verdad? Y no quiero meterme en esos detalles, ¿verdad? Entonces, agregamos un elemento, él automáticamente asigna la posición 0 y así sucesivamente, posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Por eso cuando ustedes ven en algunos bucles que cuando se hace el recorrido o se intenta obtener todos los elementos del arreglo, casi siempre, si tenemos 5 elementos, le ponen de esta manera. Le ponen, por ejemplo, que sea menor a 5, ¿verdad? ¿Por qué? Vaya, por ejemplo, si nosotros tenemos 4 elementos,
perdón, 5 elementos, ¿verdad? Van a tener 5 elementos. Entonces, el tuple por lo general inicia en cero, ¿verdad? ¿Por qué? 0, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? 4, ¿verdad? Y aquí nosotros tenemos 5 elementos, ¿verdad? Esto no lo tenemos en cuenta. Hasta aquí tenemos 5 elementos, ¿verdad? Pero las posiciones van de 0 a 4. Entonces, cuando le decimos menor que 5, le estamos diciendo que se detenga exactamente en esta posición, ¿verdad? Donde ya después sabemos que no va a haber nada. Entonces, eh, cuando lo vean en la práctica van a entender un poquito mejor a qué me refiero, ¿verdad? Obviamente esto quizás como es teoría, quizás los estoy dejando así como a la deriva, ¿verdad? O los estoy dejando con temas que parecen súper astrales, ¿verdad? Pero ya cuando lo vean de manera práctica con el compañero Andrés, van a ver que no es nada muy complejo, ¿verdad? Entonces, veamos qué más nos dice. Nos dice, vaya, aquí nos explica bien qué es un índice, ¿verdad? Nos dice, los índices son aquellos que nos permiten acceder a los componentes de nuestro arreglo de forma individual, o mejor dicho, a cada información de nuestro arreglo, en lo que comúnmente se le conoce como posición dentro de nuestros arreglos, ¿verdad? Que es lo que yo les mencionaba, ¿no? El primer elemento, si no le definimos índice, él automáticamente asigna índice 0, posición 0, ¿verdad? Como querer decir, no hay nada, toma el primer puesto, sos el primerito en llegar, ¿verdad? Y también nos dice, los índices de una regla en PHP pueden ser tanto una cadena sin espacios, o sea, un string o una palabra, o un número entero, ¿verdad? Que es lo que ya vieron, que puede ser un 0, 1, 2, 3, 4, 5 y infinitamente, ¿verdad? Siendo este último el valor por defecto, ¿verdad? Ya ustedes lo vieron, él automáticamente valores numéricos. En caso que nosotros no se lo especifiquemos, tomando el valor inicial de 0, ahí está. Creo que hasta mucho me adelanté con explicárselos en el ejemplo anterior, ¿verdad? Eh, Cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con información súper sencilla, por lo general dejamos que se ocupen los valores por defecto, ¿verdad? Por ejemplo, dejamos que ocupen los valores enteros, ¿verdad? Cuando son informaciones súper, pero súper, cuando tenemos información así que es súper sencilla, ¿verdad? Que no necesite, perdón, una estructura un poquito más elaborada, dejamos que sean los índices o posiciones numéricas, ¿verdad? Pero cuando nosotros ya estamos trabajando en múltiple información, o información que necesita un poco más detallada, ¿verdad? Como podría ser, por ejemplo, ¿verdad? Que yo o ustedes necesiten obtener la información de X persona. Obviamente ya necesitamos cambiar los índices numéricos por cadenas, ¿verdad? Que nos diga, ¿verdad? Ah, el índice llamado nombre contiene esta información, ¿verdad? Que puede ser un nombre, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser el índice nombre, contiene la información de Víctor, ¿verdad? El índice apellido, que tiene la información de López. El índice fecha de nacimiento, tiene la fecha de nacimiento mía, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces ya ahí nosotros especificamos de una manera más detallada, ¿verdad? Ya cuando se manejan grandes cantidades de información, ¿verdad? Ya no solo una persona, sino que puede ser por ejemplo, ya con 5 personas ya se necesita un poquito más de estructura para poder identificar esa información, ¿verdad? Y ya lo vamos a ver un poquito más a detalle, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo podemos obtener ese valor, ¿verdad? Solo permítanme un minutito.
Ya estoy de vuelta ahí, disculpen. ¿Verdad? Entonces, veamos ahora qué más tenemos y los tipos de arreglos. ¿Verdad? Vale. Los arreglos como tal, ¿verdad? Estos tienen diferentes tipos, de los cuales más que todo se manejan por dimensiones, cosa que ya vamos a ver. Igual, eh, igual todos estos, a su vez, ¿verdad? No solo, o sea, tienen diferentes tipos y cada uno a lo mejor tiene como un nombre específico, ¿verdad? En algunos otros lenguajes tienen hasta un nombre en concreto, ¿verdad? Ya después lo vamos a ver y les voy explicando un poquito más, ¿verdad? Pero antes de entrar en detalle, me gustaría saber si alguno de ustedes ya había escuchado de los tipos de arreglos o si sabe los tipos de arreglos que existen. No importa que haya sido en otro lenguaje, no importa que no sea PHP, ¿verdad? Podría ser ya sea en C Sharp, en Java o en C++, ¿verdad? Me gustaría saber si alguno sabe y si no hay problema, solo pónganme ahí, no, primera vez que lo escucho ya. Y podemos proseguir, ¿verdad? Entonces, ahí coméntenme, por favor. Me dicen matrices. Ah, exactamente, las matrices son también parte de los tipos de arreglos, ¿verdad? Ya ahorita les voy a explicar bien cómo es eso de las matrices, porque hay otros lenguajes, o sea, por ejemplo, en C Sharp se tratan bastante lo que son las matrices. Me dicen aquí diccionarios. Los diccionarios, los diccionarios más que todo vendrían a ser como otra estructura de datos, ¿verdad? No necesariamente un arreglo, sino que los diccionarios vienen siendo más que todo, bueno, se los voy a reducir en diferentes palabras, viene siendo un JSON. ¿Por qué? Porque prácticamente viene siendo un objeto con un atributo y un valor. Entonces, más que todo los diccionarios se manejan, si no me equivoco, si mal no recuerdo, en Python y en Java, donde se manejan bastante ese término de diccionario, ¿verdad? En Python sí sé yo que se ocupa bastante, en Java les debo ese dato, ¿verdad? Pero en PHP un equivalente vendría a ser como un objeto. Pero también, ojo, se los voy a ir adelantando. Podemos hacer que un arreglo se comporte como un objeto, lo podemos hacer, pero eso ya es como un tema un poquito, ¿cómo le puedo decir? Más detallado, ¿verdad? Que lo vamos a ver más adelante cuando ya estemos haciendo peticiones desde un front a un back, ¿verdad? Me dicen aquí arrayos estáticos y dinámicos. Eso, bueno, aquí en PHP casi siempre son dinámicos porque no nos vemos en aquel sentido de que nosotros tenemos que definirle cuántos espacios va a tener, entonces prácticamente vienen siendo muy flexibles, o sea, son de manera dinámica, ¿verdad? Y aquí aceptan todo tipo de datos, ¿verdad? Por su tipado débil, ¿verdad? Eh, mientras que en otros lenguajes como C Sharp sí necesitamos definirle como los espacios que va a ocupar, ya sea de una dimensión o varias dimensiones, o así mismo si no hacemos uso de listas, así como en otros lenguajes, ¿verdad? Listas que ya son un poquito más dinámicas, ¿verdad? Pero eh, ya son detalles o elementos bien específicos de cada lenguaje, ¿verdad? Y también, o sea, en esos lenguajes también nosotros podemos definirle como los tipos de datos que sí tienen que aceptar la ley, ¿verdad? O son solo enteros, o son solo cadenas, o son de dos tipos, etcétera. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Pero en PHP, como les digo, es más flexible, ¿verdad? Nosotros podemos asignar o agregar diferentes tipos de datos. Se puede ir ampliando el arreglo de manera dinámica sin restricciones, ¿verdad? Obviamente tampoco vamos a hacer un arreglo por ejemplo, vamos a hacer un arreglo de 1.000.000 solo por probar, tampoco, ¿verdad? Sino que también tenemos que saber jugar con lo que viene siendo con lo que vienen, con lo que viene siendo también, ¿verdad? La petición, el tiempo de respuesta y todo eso, pero que ya son detallitos un poquito más específicos, ¿verdad? Pero bueno, veamos qué nos dicen aquí, ¿verdad? Ponemos el primer tipo de arreglo que vienen siendo los unidimensional o vector, ¿verdad?
o también conocido como los famosos vectores. Y nos dice que son aquellos arreglos que poseen una sola dimensión en el cual pueden almacenar una colección finita y ordenada de elementos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que prácticamente es como que nosotros coleccionemos información, solo información de, por ejemplo, la información de una persona. En un arreglo hay información de una persona. Entonces, por ejemplo, yo aquí podría tener nombre, aquí yo podría tener nombre, aquí yo podría tener el apellido, yo aquí podría tener la fecha de nacimiento, yo aquí podría tener más información, ¿verdad? Y, o sea, todo esto sería un arreglo, ¿verdad? Y dentro de este arreglo solo podría tener yo información sobre una persona, o sea, solo una dimensión, ¿verdad? Y, o sea, ya ustedes ven, o sea, que esto se podría tratar ya sea con índices numéricos o con cadenas, ¿verdad? Esto vendría siendo un arreglo de una dimensión o vectores, ¿verdad? Y también tenemos los multidimensionales o matrices, ¿verdad? Y nos dice que son aquellos arreglos que pueden tener tantas dimensiones como el usuario lo requiera, llegando a asemejar como una tabla de valores conformadas por filas y columnas, ¿verdad? Ya lo que vienen siendo estos que son las matrices son como los más comunes que se pueden ocupar en el desarrollo, ¿verdad? Porque como les digo, por lo general hay veces que nosotros requerimos consultar información de varias personas, no solo una. Los dos se ocupan por igual, tanto el vector como las matrices, ¿verdad? La diferencia es que las matrices se ocupan cuando se consulta un elemento en específico y las matrices cuando se consultan múltiples elementos, ¿verdad? Y ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, aquí nos dice elemento 1, que vendría siendo aquí, ¿verdad? Columna 1, fila 1, de esta manera, ¿verdad? Y por ejemplo, yo aquí puedo tener múltiples personas, por ejemplo, aquí yo podría tener n cantidad de personas, podría ser hasta 5 o 10, ¿verdad? Y por ejemplo, podría tener aquí yo nombre, apellido, fecha de nacimiento de una persona, y aquí otra, y aquí otra, y aquí otra, ¿verdad? Y sí, de manera infinita, ¿verdad? Y como les decía, esto es bien flexible, nosotros podemos ir agregando sin ningún problema. Y algunos dirán, vaya, pero ¿esto cómo se traduce? Esto se traduce prácticamente en PHP como arreglos dentro de un arreglo, ¿verdad? Ya, de manera práctica lo van a ver mejor, igual tal vez dependiendo del tiempo les explico así como un ejemplo súper rapidito de cómo sería, ¿verdad? No sé si tienen dudas hasta el momento con esto que les he explicado de los arreglos, más que todo por los tipos, porque yo sé que a lo mejor puede ser un poquito complejo o puede ser que, como les digo, a lo mejor de manera teórica no sea lo mejor, pero ustedes díganme ahí si todo bien, todo correcto. Por mí todo bien, entendible. Ok, excelente. ¿Los demás qué dicen? Me dicen aquí todo bien. Ok, entonces ya vamos a continuar. Solo denme un momentito. Vamos a ver. Entonces veamos qué más tenemos. La sintaxis de los arreglos, ¿verdad? Ahora sí ya venimos a lo que nos interesa, ¿verdad? Cómo se trabaja, ¿verdad? Cómo se ve un arreglo ya creado en el código, ¿verdad? Que de manera teórica ya ven ustedes, ¿verdad? Que a lo mejor se confunde, pero ya de manera práctica uno ya dice, oh, como lo de Toy Story, ¿verdad? Ya uno se sorprende, ya uno entiende y ya después uno comienza a agarrarle sentido a la teoría, ¿verdad? Entonces, veamos. ¿Cómo inicializar un arreglo vacío? Aquí lo tenemos, ¿verdad? Primero que todo, tenemos que almacenar cada arreglo en una variable, ¿verdad? De esta manera, ¿verdad? Y tenemos dos formas de crear o inicializar un arreglo. Por medio de la función, ¿verdad?
llamada array. O sea, aquí, incluso aquí está la palabra reservada, array y paréntesis, ¿verdad? Ya de este momento tenemos un arreglo vacío. O para los que están un poquito más familiarizados con otros lenguajes, podemos hacer uso de los corchetes, ¿ves? Aquí lo tenemos, ¿ves? Una pareja de corchetes, la de apertura y la de cierre, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver, nosotros solo lo definimos, ¿verdad? Nosotros no le definimos ni siquiera los espacios que va a tener, ni que le vamos a decir qué tipo de datos, no. Es de manera flexible, inmediatamente detecta, ah, soy un arreglo, entonces yo aquí soy accesible a lo que quieran, ¿verdad? Me agregan booleanos, me agregan otro arreglo también, me agregan una cadena, un entero, un decimal. Él va a aceptar de todo, ¿verdad? O también puede que nosotros le tengamos que definir o solo qué tipo de datos, ¿verdad? Porque también podemos hacer eso, podemos poner restricciones de qué va a recibir, pero por lo general, así por defecto, por default, ¿verdad? Él automáticamente, él va a aceptar todo tipo de datos. No tiene restricciones de ningún tipo, tampoco tiene limitante. Pero así, antes que nada de decirles, así nosotros le estamos diciendo que va a ser de una sola dimensión, ¿verdad? Aquí le estamos diciendo que esto es una sola dimensión, ¿verdad? Ya después vamos a ver cómo va a ser de múltiples dimensiones, ¿verdad? Ahora nos dice, inicializar un arreglo con valores, ¿verdad? De la misma manera, ¿verdad? Lo único que vamos a hacer es que cuando nosotros creamos el arreglo, automáticamente le estamos asignando valores, ¿verdad? Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos valores, ¿verdad? Posición 0, posición 1, posición 2, ¿verdad? Y esto mismo es esto de acá abajo, ¿verdad? O sea, estas dos cosas son lo mismo. Lo que cambia es cómo se inicializa, ¿verdad? Por ejemplo, la reservada o la parejita de corchetes. No hay diferencia casi alguna, más allá de cómo, ¿verdad? Veamos, solo permítanme. Ok. Entonces, esto ya es inicializarlo, o sea, que ya tenga valores por defecto al momento de crearlo, ¿verdad? Imagínense que nosotros no queremos que tenga valores por defecto al inicio, sino que sea similar a esto, ¿verdad? Pero yo quiero agregarle los elementos después, no al momento de declararlo. Entonces, para eso lo hacemos de esta manera, ¿verdad? Agregar elementos a un arreglo vacío, ¿verdad? Como ustedes pueden ver aquí, creamos el arreglo vacío, ¿verdad? Sin nada, ¿verdad? Almacenando una variable. Y yo comienzo aquí a agregarle los elementos, ¿verdad? Yo aquí le voy a decir, ¿verdad? La variable array con una parejita de corchetes que le estoy diciendo ahí. En la variable array, que es esta, ¿verdad? Es un arreglo. Pero cuando yo le asigno los corchetes, le estoy diciendo la variable array agregando un elemento en una posición al azar o en la primera posición que encuentre. Y le estamos diciendo que esa posición, como automática, por así decirlo, va a obtener el valor de esto, ¿verdad? De 1, la palabra 1, ¿verdad? Y así sucesivamente. Si aquí automáticamente tomó la posición 0, aquí va a tomar la 1, la posición 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Él va a ir detectando qué posiciones están usadas y va asignando la siguiente, la siguiente, la siguiente, ¿verdad? Eso si nosotros no le definimos, ¿verdad? Ya si nosotros le definimos la posición, como lo puede ser en este ejemplo, ¿verdad? Similar, ya él solo va a ir adjuntándolo. Por ejemplo, si yo aquí le pongo la posición 4 y yo a este no le defino, esta automáticamente va a tomar la posición 0 porque es la que está al inicio y es la que está vacía. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y de esta manera es como podemos acceder, ¿verdad? Ojo, yo aquí estoy imprimiendo en pantalla, ¿verdad? Pero no estoy imprimiendo todo el arreglo como tal, sino que solo estoy imprimiendo la posición, ¿verdad? Yo estoy diciendo aquí, imprimirme la posición 0 dentro de este arreglo, ¿verdad? Y aquí está el salto de línea para que no se vea así, ¿verdad? Todo feo, sino que por lo menos uno debajo del otro, ¿verdad? Y así sucesivamente, la posición 0, posición 1, posición 2, ¿verdad? Y ahí vamos. Y aquí está lo que yo les decía, ¿verdad? Asignar arreglos con un índice numérico, ¿verdad? De la misma manera, ¿verdad? La diferencia es que en este yo no le ponía en la posición y aquí le estoy diciendo qué posición va a tomar, ¿verdad? La posición 0, valor de 1, posición 2, valor de 3 y posición 1, valor de 2, ¿verdad?
así sucesivamente. No sé si tienen dudas hasta el momento de lo que les voy explicando. Ok, si todo está claro, entonces continuemos. Ahora tenemos los índices de cadena de texto, ¿verdad? O los índices de string, ¿verdad? Si ustedes pueden ver, la única diferencia es que en vez de poner un numerito, ponemos una pareja de comillas dobles o pueden ser también comillas simples, no hay ningún problema. En PHP no hay mayor relevancia en cuanto a eso, ¿verdad? Ya que las comillas simples o las comillas dobles automáticamente son una cadena, ¿verdad? Y él los interpreta como una cadena. En cuanto a reglas de código limpio, a lo mejor de clean code o de código limpio o de estándares para codificar, a lo mejor podría ser más sugerible ocupar comillas dobles, ¿verdad? Pero ahí es cuestión de cada quien, ¿verdad? Son reglas no escritas en piedra, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos definir, por ejemplo, yo no quiero que esta sea la posición cero, sino que yo quiero asignarle una palabra, ¿verdad? El primer elemento, aquí le pongo primero, 1, segundo, 2, tercero, 3, ¿verdad? Y prácticamente este arreglo deja de tener posiciones numéricas, ¿verdad? No quiere decir que no las pueda tener, sino que prácticamente le estamos diciendo que de momento no hay posiciones numéricas, sino que prácticamente estoy ocupando cadenas para representar cada uno de los elementos, ¿verdad? Y bueno, esto es de manera en que nosotros no lo inicialicemos, sino que lo agregamos después. Ya al nosotros inicializar, cuando nosotros lo inicializamos ya con elementos con una cadena, lo podemos ver aquí, ¿verdad? Que nosotros, primero que todo, declaramos el arreglo, ¿verdad? Aquí está el paréntesis y aquí está el paréntesis de la palabra reservada array. Y dentro de esto, vamos a decir nosotros, por ejemplo, la palabra entre comillas dobles o simples, por ejemplo, primero, y haciendo uso de un igual y un mayor que es como hacer uso de una flechita, que es así. Estamos diciendo que va a tener el valor que nosotros estamos asignando aquí. Por ejemplo, todo esto es toda una posición, ¿verdad? O todo un valor, ¿verdad? Este es el índice y este es el valor. Y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí hay 1, 2, 3 elementos, ¿verdad? Su índice y su valor. Su índice y su valor. O si no, también a estos los índices se les puede también conocer como los famosos keys, que son como llaves, ¿verdad? La key y su valor o su value, de esa manera, ¿verdad? Y nosotros, para poder acceder a ese, ya se imaginan, ¿verdad? Solo vamos a ocupar esto, ¿verdad? Por ejemplo, primero, ¿verdad? Yo aquí le digo la variable array, entre corchetes, le paso la cadena, ¿verdad? Voy a obtener el valor con el índice, con el key primero, ¿verdad? Y ya me imprime este valor, ¿verdad? Así es como se manejan los arreglos, cómo se crean, eh, perdón, así es como se inicializan, ¿verdad? Estos son arreglos de una sola dimensión, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, definir o crear un arreglo de 2 dimensiones, les voy a explicar así de manera rapidita, solo denme un momentito. Que inicialice no tienen por qué estar viendo esto. Voy a cerrar el folder. Denme un momentito. Les voy a explicar cómo es que se sería para crear un arreglo de 2 dimensiones, ¿verdad? Vamos a ver. Perdón, abrí la consola. Ahí está. Vamos a ver si es el PHP. Vamos a ver.
125. Ok. Ahí está. Entonces, vale. Vamos a crear primero lo que viene siendo el arreglo de una sola dimensión, ¿verdad? Y por ejemplo, nosotros aquí podemos tener persona 1. Yo voy a poner aquí de esta manera, ¿verdad? Vaya, aquí, aquí tenemos, nosotros tenemos aquí ya 4 personas, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, estos son, estos son, o es un arreglo de una sola dimensión, ¿verdad? Porque aquí está, porque esto prácticamente se identifica como, porque no tiene una estructura de una tabla, ¿verdad? Entonces, eso, permítanme, voy a completar aquí con datos diferentes. Vamos a ver aquí. Ok, aquí lo tenemos. Entonces, esto es un arreglo de una sola dimensión. Si nosotros queremos crear, y bueno, antes que nada, estos tienen, ¿cómo les puedo decir? Tienen índice de cadena, ¿verdad? Si nosotros queremos transformar, por ejemplo, cada uno de estos que contenga más información y que esto sea como una matriz, solo tenemos que venir nosotros aquí, ¿verdad? Por ejemplo, voy a borrar este y voy a definir otro arreglo que ya va a tener una información un poquito más estructurada. Por ejemplo, voy a tener mi nombre, voy a tener mi apellido por separado, ¿verdad? Y ya esto se transforma como que si fuera una tablita, ¿verdad? Esto es una fila que tiene la columna nombre y la columna apellido, ¿verdad? Y yo lo mismo puedo ir haciendo en cada uno de ellos, por ejemplo. Puedo venir yo aquí. Bueno, lo voy a hacer un poquito más rápido. Lo voy a hacer yo de esta manera, ¿verdad? Ya aquí esto se transforma en 2 dimensiones o en n dimensiones, por ejemplo, porque yo aquí ya tengo fila 1, columna nombre, columna apellido. Fila 2, columna nombre, columna apellido. Y así sucesivamente. Así es como se crean los arreglos o las matrices, ¿verdad? Es que va a tener más de una dimensión, ¿verdad? Este es como el ejemplo más común que van a encontrar, ¿verdad? Por ejemplo, y ustedes así pueden seguir agregando más y más arreglos sobre esto. Por ejemplo, yo puedo poner aquí redes sociales y yo puedo venir aquí y hacer uso de otro arreglo donde ya ponga aquí, por ejemplo, ya puedo tener todo, más información, ¿verdad? De esta manera, ¿verdad? Ya aquí, ya conformado yo una columna, o mejor dicho, un arreglo de una sola dimensión, pero que se va a comportar con más arreglos dentro de este, ¿verdad? O sea que aquí eh, la, eh, el índice persona 1 va a tener otro arreglo donde esté el nombre, el apellido y las redes sociales, ¿verdad? Y estas redes sociales las puedo tratar de esta manera o las puedo tratar en una sola cadena, como ustedes prefieran, ¿verdad? Pero por lo general, esto es como la manera más conveniente, porque ya todo esto ya es una estructura de datos, ¿verdad? Obviamente, no siempre va a ser de esta manera, ¿verdad? A lo mejor cuando ustedes hagan peticiones a una base de datos, ustedes lo tengan que generar de esta manera o lo tengan que estructurar de otra forma. No sé si tienen preguntas hasta el momento o si los he dejado en duda o si de momento todo bien. Por favor, me confirman. Vaya, ok, solo permítanme un momentito.
Ok, ya estoy de vuelta, ¿verdad? Ay, disculpen el caso. Bien, una vez que ya hemos dejado un poquito claro lo que viene siendo esto de los arreglos, nos vamos a pasar a la otra parte que viene siendo la sentencia repetitiva, for each. Uy, permítanme. ¿Me escuchan? Por favor, me confirmen que me puedan escuchar, que estoy viendo aquí que el micrófono no me... ¿Me escuchan? Ah, ok. Muchísimas gracias, entonces. Es que el micrófono no me estaba saltando. Ok, entonces, continuemos entonces, ¿verdad? Una vez que ya hemos visto esto de los arreglos, ¿verdad? Nos vamos a pasar lo que viene siendo la sentencia repetitiva, for each, ¿verdad? Que es como una de las más comunes, o una de las más populares, mejor dicho, para poder hacer uso en los arreglos, ¿verdad? Anteriormente vimos lo que vienen siendo el while, el do while, que es el hermanito del while, y el bucle for, ¿verdad? Que prácticamente esos se utilizan más que todo para recorrer o para obtener los valores de arreglos con índice numérico, por lo general, ¿verdad? Pero tenemos también lo que viene siendo la sentencia repetitiva for each, que viene siendo como una de las mejores para poder obtener los valores de los arreglos que tengan índice numérico, perdón, índice de cadena, que a la cual nosotros no podemos acceder mediante un incrementador, ¿verdad? Entonces, veamos, nos dice, la sentencia for each nos permite recorrer los elementos de un arreglo de forma sencilla, a comparación del uso de la sentencia for y while, ¿verdad? También el do while, ¿verdad? Pero al final el do while digamos que no es tan usado comparado al while, ¿verdad? Que prácticamente el do while primero hace la iteración y después evalúa, ¿verdad? Mientras que el while evalúa y después dice si va a iterar o no, ¿verdad? Entonces, veamos, ¿verdad? Tenemos la sintaxis del for each, ¿verdad? En la cual nosotros podemos ver que prácticamente es esto de manera sencilla, ¿verdad? En el while nosotros teníamos que declarar aquí afuera dónde va a iniciar, aquí la condición, y ahí aquí adentro tendríamos que ir comenzando a incrementar de poco en poco. Lo mismo con el for, la diferencia es que el for aquí el incrementador, la condición, y aquí donde va a ir aumentando de uno en uno. Mientras que el for each, nosotros ahora vamos a decir, por ejemplo, aquí el arreglo, y le vamos a poner un alias a cada elemento cuando vaya iterando, por ejemplo. A cada elemento que vamos a tener le vamos a poner el alias de val. Y al momento de hacer la iteración, nosotros podemos obtener cada uno de los elementos sin necesidad de estar ocupando los índices. Esto, como yo les decía, viene a ser muy, pero muy ideal cuando nosotros hacemos uso de índices con cadenas, ¿verdad? Aquellos a los cuales nosotros no podemos decirle obtener la posición cero, porque la posición cero está vacía, sino que prácticamente nosotros estamos ocupando keys que son de cadena, ¿verdad? Igual nosotros podemos hacer con el for each, por ejemplo, obtener no solo el elemento o el valor, sino que también podemos obtener tanto la key como su valor, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí solo le estaba diciendo, de la regla, obteneme el elemento, ¿verdad? No importaba cómo se llamaba la key, ¿verdad? Entonces aquí yo le estoy diciendo, del array, le vas a decir que le vas a poner el alias, que al key le vas a poner, se va a almacenar en la variable, que se llama así, y el valor en la variable value, ¿verdad? Entonces ya yo aquí ya puedo obtener ambos, ¿verdad? Yo aquí ya puedo obtener, por ejemplo, este valor y este, ¿verdad? Mientras que si yo no le defino cómo va a obtener el key,
solo voy a obtener esto, ¿verdad? De esa manera. Y por eso es que el for each, por ejemplo, es uno de los más famosos para hacer estas iteraciones, ¿verdad? Es uno de los que más se recomienda, más que todo, porque es un poquito más limpio y además de que funciona con elementos de índice de cadena. Pero también más adelante vamos a ver cómo es que funciona la iteración de los arreglos ya con los demás bucles, ¿verdad? Pero antes de entrar en eso, vamos a ver un poco lo que son las funciones básicas para poder trabajar los arreglos. Pero antes de entrar en detalle con esto, me gustaría que me dijeran si quedó un poquito claro o quedó claro del todo lo que viene siendo lo del bucle for each, por favor. Por favor, me confirman si quedó claro o quedaron dudas por ahí, ¿verdad? Me dicen aquí que sí. Ok, entonces, solo permítanme un momentito. Ok, entonces veamos lo que son las funciones básicas con los arreglos, ¿verdad? La primera que tenemos nosotros es la función count. La función count nos permite obtener la cantidad de elementos que componen nuestro arreglo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos está diciendo que tiene 3 elementos, ¿verdad? Y efectivamente, ¿verdad? 1, 2, 3, ¿verdad? Esto se traduce más que todo, pongámoslo de esta manera, ¿verdad? Si vamos a trabajar elementos de más de una dimensión o matrices, él va a hacer conteo de las filas que vamos a obtener, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí tenemos otro arreglo, este va a obtener siempre el valor de 3, ¿verdad? Poniéndolo en el ejemplo que tenemos aquí, él solo va a contar, por ejemplo, él solo va a contar esto, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Lo que está aquí dentro no, porque está contando el arreglo principal, ¿verdad? O el arreglo per se. El arreglo que predomina, que es donde se inicializa todo, que es este, ¿verdad? No está tomando en cuenta los otros arreglos dentro de este. Con este podemos obtener como su tamaño, ¿verdad? Cuántos elementos tiene. Lo mismo podemos hacer con este otro, que se llama size of, que es lo que prácticamente es la misma función, solo que con otro nombre, ¿verdad? Y a lo mejor ustedes me van a decir, ¿y por qué si es lo mismo? Porque hay quienes que están un poquito más familiarizados o hay quienes que se dedican un poco más a ocupar este que el count, ¿verdad? Aunque el count he de decir que es como un poquito más popular, ¿verdad? Porque hay quienes que aún mantienen esto porque viene desde versiones anteriores de PHP. Veamos qué más tenemos. Tenemos la función empty o empty, la cual dice que comprueba si nuestro arreglo está vacío, retornando un valor lógico true o false, ¿verdad? Este es ideal, ¿verdad? Cuando nosotros queremos validar, por ejemplo, que estamos haciendo una petición a la base de datos, ¿verdad? Y cuando nosotros veamos base de datos, van a ver cómo va a funcionar esto, ¿verdad? Y prácticamente nos va a decir, ¿verdad? Que si obtenemos información o no, ¿verdad? Como la información que obtenemos se almacena en un arreglo, ¿verdad? Ya sea de una dimensión o de varias dimensiones, ¿verdad? O sea, en un vector o una matriz. Nosotros podemos evaluar aquí que si viene vacío. Por ejemplo, yo aquí le estoy diciendo un arreglo ya con valores, obviamente. Y le estoy diciendo si viene vacío este arreglo, ¿verdad? Obviamente aquí me va a retornar falso. ¿Por qué? Porque ya tiene elementos. Pero en caso que esto no existiera, me dijera empty true, ¿verdad? Y como cumple, me estaría diciendo que está vacío, ¿verdad? Prácticamente el arreglo no tiene nada. Este nos funciona para validarlo, ¿verdad?
También podríamos hacerlo con el size of o con el count, ¿verdad? Contando cuántos elementos tiene, que si tiene, que si tiene 0 elementos es porque no hay nada, ¿verdad? Pero el empty es como un poquito más limpio para trabajar, ¿verdad? Porque es un valor lógico como tal y no un número, ¿verdad? Que el número ya ven ustedes que tendríamos que evaluar que si count, que si la regla de count es igual a 0 o si es menor a 1, ya es una condición, ¿verdad? Es sencilla, pero es un poquito más elaborada comparado a esta, ¿verdad? Y esta nos ayuda de bastantes maneras, ¿verdad? Por ejemplo, como les decía, ¿verdad? Para obtener información de una base de datos, para consumir base de datos de tercero, para validar que la información que me están mandando del front, obviamente venga ahí, ¿verdad? Y no venga ahí que enmascarada de que sí va, pero al final no la recibimos, ¿verdad? Permítanme un momentito. Ok, continuemos, ¿verdad? Además del empty, también tenemos esta otra función que se llama ends, ¿verdad? Que prácticamente nos ayuda a obtener el último elemento de nuestro arreglo, ¿verdad? Más que todo, lo ocupamos, ¿verdad? Obviamente, por querer comprobar de que, mira, tenemos un arreglo de 15 personas, ¿verdad? Entonces, mira, quiero que me consultes quién fue la última persona en agregarse, ¿verdad? Y ya con la función ends podemos obtener el último. Por ejemplo, en este caso, es ¿verdad? Que viene siendo con el índice tercero el valor de 3, ¿verdad? Y aquí podemos ver el resultado, ¿verdad? Este es bien útil cuando, obviamente como les decía, ¿verdad? Cuando tenemos múltiples elementos, ¿verdad? Y nosotros queremos obtener solo el último, ¿verdad? También lo podemos ocupar cuando queremos evaluar, ¿verdad? Que, el bucle ya llegó al último. Entonces, ahora que ya llegamos al último elemento, podemos hacer una condición, ¿va? Si el elemento que está haciendo iteración del bucle es igual a este, que es el último, podemos comenzar a hacer otras operaciones más allá de solo mostrarlo. Igual nosotros podríamos hacer lo mismo, ¿verdad? Si al momento de iterar llegamos al último elemento, hacemos la condición si el elemento de la iteración es igual a este, que es el último, por favor, borrámelo. Y ahí ya cambiamos un poquito también la dinámica, ¿verdad? Podemos trabajarlo de esas dos maneras, ¿verdad? O también hay otras, ¿verdad? Pero esta viene siendo como eh, las más famosas, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda hasta el momento de lo que viene siendo esto de las funciones con los arreglos. Ok, si todo está bien, si todo está claro, eh, vamos a entrar a lo que viene siendo la última parte de lo que viene siendo lo del día de hoy, ¿verdad? Que prácticamente vienen siendo los recorridos o recorriendo arreglos, ¿verdad? Que prácticamente son las iteraciones que yo les mencionaba, ¿verdad? Ya aquí vamos a ver cómo es que funciona esto, ¿verdad? Que a lo mejor esto sí los tiene un poquito en duda, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Como yo les decía, ahí tienen ustedes material en el Classroom, yo ahí les he dejado unos cuantos videitos
con los cuales ustedes pueden tomar un poquito, bueno, lo pueden encontrar de una mejor manera explicada, ¿verdad? Porque ya ven ustedes que a lo mejor yo los puedo dejar un poquito perdidos en cuanto a cómo funciona o cómo yo lo explico, ¿verdad? De manera teórica. Y entonces los videitos a lo mejor les ayuda a comprender esto de mejor manera, ¿verdad? Además de que cuando ustedes ya lo estén practicando, ya ustedes comiencen a ahí, ¿verdad? Estar a prueba y error con los arreglos, van a ver que cómo se comporta y ustedes pueden sacar ya su forma de explicarlo, ¿verdad? Ya su, ya pueden hacerlo así a su manera, ¿verdad? Ya pueden ustedes entender o ya tener esa lógica de programación ya con los arreglos de su parte, ¿verdad? Entonces, comencemos, ¿verdad? Primero, tenemos la iteración con la sentencia for. Tenemos, o sea, el array que estuvimos viendo desde el inicio, ¿verdad? Con 3 elementos, ¿verdad? Y aquí nos dice, ¿verdad? Solo funciona con índices numéricos. ¿Por qué? Porque necesitamos definir dónde va a iniciar, la condición que va a cumplir para que termine y que va a ir aumentando de uno en uno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, miren aquí, o sea, aquí solo tengo 3 elementos, ¿verdad? Posición 0, cuando va otra vuelta, posición 1, otra vuelta, posición 3. Y aquí lo voy imprimiendo en pantalla. De esa manera, ¿verdad? Si yo le hubiera definido a esto índices de cadena, no podría hacer esto porque aquí cada vuelta que dé no va a encontrar posición 0. Me va a decir que no existe. Entonces, este solo funciona con arreglos numéricos, ¿verdad? O con índices numéricos, perdón. Entonces, de esta manera, ¿verdad? Igual, ve, tenemos 3 elementos, pero la posición 0, posición 1, posición 2, ¿verdad? No existe posición 3 de momento. Y nosotros aquí hacemos uso de la función count. Permítanme. Vamos a... Ahí está. Lo vamos a borrar para que lo vean mejor. Aquí tenemos la función count, ¿verdad? Que nos está diciendo, contame cuántos elementos hay. Ah, hay 3, ¿verdad? Entonces, yo aquí le he dicho que cuando i, o sea, esto, llegue, cuando i sea menor a 3, o sea, cuando llegue a 0, 1, 2, ¿verdad? En la posición 2 se va a detener porque ya no hay nada. Nosotros podríamos también hacer esto, ¿verdad? Que cuando sea i sea igual a 3, ¿verdad? Si nosotros le ponemos que inicie en 1, ¿verdad? Pero aquí no tenemos, o sea, posición 1, 2, ¿verdad? Pero no hay 3, ¿verdad? Entonces, para obtener los 3 elementos, posición 0, siempre de inicio, ¿verdad? Después tenemos el while, que es similar al for, ¿verdad? Pero tenemos que inicializar una variable afuera del while. Y después en el while vamos a decir la condición cuando i sea menor al conteo de toda la regla. En este caso, como sigue siendo el mismo, 3 cuando sea menor a 3, ¿verdad? Cuando llegue a 2, ¿verdad? Entonces en cada iteración, aquí vemos que imprime en pantalla y después va aumentando esto de 1 en 1, ¿verdad? Este i más significa que va aumentando en 1. Cada vuelta y es 0, una vuelta, valor de 1, otra vuelta, valor de 2, otra vuelta, valor de 3, ¿verdad? Así hasta que se cumpla la condición, ¿verdad? Y después tenemos el do while, ¿verdad? Que el do while, como ya se los mencioné, es como el hermanito del while. La diferencia es que el while evalúa y después da la vuelta. Mientras que aquí el while da la vuelta y después evalúa, ¿verdad? Esto vendría a ser un poquito similar al pensar antes de hablar, ¿verdad? Aquí este piensa y después habla, y aquí este es al contrario, este habla y después piensa, ¿verdad? De esa manera, creo que es la manera más sencilla de explicarlo, ¿verdad? Y si ustedes ven, el comportamiento es el mismo, ¿verdad? El comportamiento es el mismo en cuanto a su condición, ¿verdad? Y a su funcionamiento, ¿verdad? Declaramos el inicializador afuera, y aquí comenzamos a aumentar de uno en uno. Lo que cambia es lo que yo les decía, ¿verdad? Que aquí hace la vuelta y después piensa, mientras que aquí piensa y después da la vuelta. De esa manera. Y por último, tenemos este que es con
tenemos este que es con el for each, ¿verdad? El for each, que como yo les decía, prácticamente solo es asignarle un alias, ya sea al valor o al key, o, perdón, al valor o al key y el valor, ¿verdad? O sea, obtengo solo esto, o obtengo la posición o obtengo el índice y el valor, ¿verdad? Y prácticamente funciona de esta manera. Array, que es el arreglo, le voy a decir que a cada elemento de esto va a ser value, ¿verdad? Este es value, este es value y este es value. Lo que cambia es la vuelta, ¿verdad? En la primera vuelta, este es el value. En la segunda vuelta es este. En la tercera es este. Y este no necesita inicializador, sino que él solo va, ¿verdad? Este funciona para todo tipo, ¿verdad? Para cadena, para índices de cadena y para índices numéricos. Aquí no tenemos ninguna restricción para hacer la iteración, ¿verdad? Y dentro del bucle también podemos hacer otras y otras iteraciones así de manera anidada, ¿verdad? Una detrás de otra y de otra y de otra. No sé si les dejé claro esto o si los he perdido, por favor me confirman. Si todo bien, todo correcto. Confírmenme ahí, por favor. Ok, ¿y los demás? Todo ¿Todo claro. bien? Ah, ok, excelente, todo claro. Me llega, me llega. Ok, entonces, veamos qué más tenemos. Bueno, prácticamente eso es todo lo de la clase del día de hoy, ¿verdad? Los arreglos, ¿verdad? Esto de los arreglos, si ustedes lo ven, es todo un mundo, ¿verdad? Que por eso lo dejé de esta manera, ¿verdad? Que viene siendo una clase dedicada solo a arreglos, porque es mucho que procesar, ¿verdad? Los arreglos son todo un mundo, ¿verdad? Desde su estructura, desde su manejo, hasta su representación, ¿verdad? Entonces, revisen el material que les he dejado en la clase, ahí en el Classroom, los videos, ahí ustedes pueden verlo, igual pueden buscar otros por su cuenta, los arreglos en PHP o en general, ¿verdad? Igual les dejé uno explicando un poquito más a detalle cómo funciona en programación, ¿verdad? Bueno, no sé si tendrán preguntas de manera general, ¿verdad? No de lo último, sino que de manera general sobre todo, ¿verdad? Que, bueno, me imagino que no, ¿verdad? Porque si no nos hemos detenido mucho en eso, me imagino que no hay ninguna duda así bastante fuerte, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, quiero ver, antes de terminar, veamos anuncios. Ah, lo que les había mencionado al inicio, que el día de mañana les voy a estar, bueno, lo más probable es que entre hoy y mañana, pero mañana es seguro, sí o sí, les voy a estar publicando el tercer avance, que prácticamente solo va a ser trabajar en la base de datos que van a crear ustedes, ¿verdad? No va a ser complicado, prácticamente solo tienen que crearla y tienen que exportarla y eso es lo que me van a subir al Classroom. Y yo lo que voy a revisar es que la hayan hecho. Ojo, yo ahí les voy a detallar, ¿verdad? Que la base de datos tiene que ser en base a los datos que ustedes van a trabajar en el proyectito, ¿verdad? Que es la aplicación de tareas, ¿verdad? Yo el lunes, ahí en la clase, en la sesión teórica, les expliqué un poquito más o menos qué es lo que iba a hacer, ¿verdad? Que era la base de datos, con los datos que van a ocupar ustedes, ¿verdad? Yo ahí puse los que yo voy a ocupar en el proyecto, porque o sea, yo lo voy haciendo de poquito en poquito por mi parte. Entonces, si ustedes han agregado más datos, tienen que tomarlos en cuenta, ¿verdad? Tienen que tomarlos muy en cuenta y ya después nos vamos a pasar al cuarto avance, que lo que va a hacer es ya crear como la lógica eh, en el backend, ¿verdad? Ya trabajar ahí un poquito la consulta de la base de datos, los insert, los updates, ya un poquito más elaborado, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda hasta el momento de lo que les acabo de mencionar o si todo claro.
que lo que dice ID, título, descripción de la tarea. Eso es lo que yo, quiero ver, Rodrigo, eso es lo que yo he agregado de manera general, ¿verdad? Como les dije, si ustedes han agregado más información, por ejemplo, si alguien ha puesto que va a ingresar fecha de finalización, también lo tienen que agregar. Yo solo voy a, ID, título y descripción, ¿verdad? Eso es como lo general, ¿verdad? Pero si han agregado más información, por ejemplo, fecha de finalización, fecha de creación, lo tienen que agregar también en la base de datos, ¿verdad? Por eso les digo, si ustedes han agregado más datos o más información que ustedes van a mostrar en su interfaz, lo tienen que tomar en cuenta para la base de datos, ¿verdad? Lo mismo voy a hacer yo, si yo he agregado más información, la voy a tomar en cuenta. Eso sería con los timestamps, ¿verdad? Las fechas. Podría ser un timestamp más que todo las que son automáticas, ¿verdad? Por ejemplo, si vas a agregar, si vas a asignar una fecha de finalización, yo por lo general te diría que un formato normal, ¿verdad? De año, mes, de año completo, mes y día. Lo más adecuado, ¿verdad? Pero si lo puedes trabajar con timestamp, dale. Yo no te pongo restricción, ¿verdad? Si crees que te sale más fácil, yo ahí no te pongo límites. Me dicen aquí arriba, no, todo bien. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta antes de ir finalizando? Me dicen no. Ok, entonces, permítame aquí, voy a detener.